Shan Si-da, nuestro galán, es un escritor en línea que, aunque no es famoso, tiene grandes planes. Su próximo objetivo es trabajar en ANE, un centro de pruebas de paternidad, como inversor. Además, trae consigo una prueba de paternidad que quiere investigar para descubrir qué tiene que ver con su padre. Al día siguiente, Si-da se aparece en la empresa y pone el ojo en Don In-soo. La sigue con curiosidad hasta un restaurante donde de repente, un hombre con problemas mentales comienza a causar caos. Pero no te preocupes, porque nuestra valiente prota entra en acción para ayudar. Si-da, como todo buen héroe, no se queda atrás, aunque termina herido en el intento. Un poco más tarde, el jefe de Nin-soo le presenta a Si-da como nuevo miembro del equipo. La cara de ella lo dice todo. ¿En serio? Este chico sin experiencia, pero como buena profesional, no tiene más remedio que aceptarlo en su equipo. Más adelante, Si-da sigue con su misión de entregar los resultados de una prueba de paternidad a Kon-kon, el hombre problemático del restaurante, pero este no parece interesado en recibir los resultados. Viendo que la cosa está rara, nuestro prota llama a Nin-soo para que lo ayude. Cuando ella llega, Kon-kon la recibe sin problema. Mientras Nin-soo lo distrae, nuestro enamorado, Si-da, se cuela y encuentra a la esposa de Kon-kon, Lily, amordazada. Se apresura a liberarla, pero es descubierto. Más adelante, Kon-kon intenta algo terrible. Quiere obligar a su esposa a tener un hijo. Por suerte, la policía llega a tiempo para detenerlo antes de que haga algo peor. De vuelta en casa, el galán no pierde tiempo y decide compartir esta historia en su página de internet. En los días siguientes, Si-da está súper motivado en su trabajo, tanto que incluso recibe las felicitaciones de su maestra Nin-soo. Claro, cada historia interesante que recopila los pacientes la va subiendo a su página, porque contenido es contenido. Más adelante, el director Ma está dando una conferencia y mientras pasa las diapositivas, por error aparece una foto del muy acaramelado con Nin-soo. Nuestro prota se queda en piedra, pero una compañera, que siempre tiene la info más jugosa, le cuenta que Nin-soo y el director eran pareja, pero terminaron porque el director, siendo un egoísta, le pidió que lo dejara ser el único en ser promovido en el trabajo. Obviamente, Nin-soo no estaba de acuerdo y así fue como rompieron. Por la noche, mientras Si-da está escribiendo otra de sus historias, menciona que ha cambiado su opinión sobre la prota. Al principio pensaba que ella solo se había acercado a su padre por dinero, pero ahora, después de pasar más tiempo con ella, esa teoría ya no le cuadra para nada. Poco más adelante, nuestra princesita va a visitar a su madre enferma, y para su sorpresa, su ex ha estado allí antes que ella, dejándole algunos regalos a su madre. No pasa mucho antes de que ella se lo encuentre cara a cara, y a pesar de los años, él sigue insistiendo en volver con ella. No puede olvidarle y está convencido de que ella también siente lo mismo. Nin-soo, por más que trata de rechazarlo, no logra que él se rinda. Pero aquí es donde llega nuestro héroe para salvar el día. Aparece e interviene, diciendo que él es su nuevo pretendiente. Nin-soo, astuta como siempre, le sigue el juego para deshacerse de su ex. Más tarde, los protagonistas unen fuerzas para una causa muy noble: ayudar a un niño con cáncer de hígado a encontrar a sus verdaderos padres y salvarle la vida. Después de que Si-da publicara la polémica historia del niño con cáncer, empezó a hacerse famoso, pero no de la mejor manera. Las críticas comenzaron a llover y esto empezó a afectar a la empresa. Sintiendo el peso de la culpa, nuestro galán decide que lo mejor es renunciar, pero su maestra, Nin-soo, lo detiene justo a tiempo diciéndole que se quede, porque ella ya ha solucionado el problema. Mientras celebra su permanencia en el trabajo, Si-da recibe una llamada urgente y se va de inmediato. Tristemente, la noticia es devastadora: el niño ha fallecido. Esto le afecta profundamente y durante los siguientes días se nota que está muy abatido. Días después, Si-da llega emocionado a la oficina de su maestra Nin-soo para agradecerle por el comentario positivo que dejó en su novela. Aunque ella finge no saber de qué habla, le está convencido de que fue ella quien lo hizo. Más tarde, los protas van a un parque infantil para atender a otros clientes. Cuando llegan los resultados de la prueba, no son los que la mujer esperaba, pero Si-da tiene un don especial para calmar a las personas. Esta habilidad poco a poco va atrayendo la atención de Nin-soo. Por la noche, nuestros protas y sus colegas salen a cenar juntos. Todo va bien hasta que en medio de la comida, Nin-soo se va con otro hombre, lo que deja a Si-da un poco molesto. Sin embargo, este hombre resulta ser el señor Lee, un cliente que necesita hacer una prueba de paternidad. Resulta que su novio tuvo un hijo, pero como ella se acostó con su hermano, ahora quiere saber de quién es el bebé. Además, como provienen de una familia importante, quiere manejar todo en secreto.
Mientras Sida escribe una de sus historias, no puede evitar imaginarse a Ninsu coqueta y rodeada de hombres. Todavía está un poco molesto porque ya es tarde y ella no ha regresado, sin saber que la realidad es muy diferente a lo que él está imaginando. Al día siguiente, después del trabajo, Ninsu lo lleva a conocer a su madre. En un momento los deja solos y la señora llama a Sida por un nombre que parece ser el de su padre y le agradece por ayudarla con su tratamiento. Un poco confundido, Sida luego le pregunta a la prota cómo consiguió el dinero en aquella época si está en la universidad. La respuesta de Ninsu es sencilla: alguien le prestó un poco de dinero y aunque aún tiene esa deuda pendiente, la fecha de la ayuda coincide con la prueba que él tiene. Al día siguiente en la oficina, el galán recibe una invitación para la boda de un compañero. Al llegar al evento, se encuentra con todo un drama. El exnovio de la novia parece y asegura que aún tiene una relación y que el hijo es suyo. Sida escucha toda la discusión familiar y sugiere que haga una prueba de paternidad para aclarar quién está diciendo la verdad, y así empieza una nueva historia. Más tarde, la mujer va al centro de pruebas y cuenta su versión. Por un momento, Sida se olvida de que no debe involucrarse tanto en la vida de sus clientes y se altera. Al final, la pareja no acepta hacer la prueba porque la mujer quiere falsificar los resultados para engañar a su esposo, pero el galán junto con el equipo se mantiene firme en su posición, lo que deja a Ninsu muy orgullosa de él. Después de salir del trabajo, Ninsu se tropeza con su ex, quien sigue insistiendo en reanudar su relación y le pide que vaya con él a cierto lugar. Por supuesto, ella se niega. Justo en ese momento aparece Sida, quien con todo el estilo se presenta como su novio. Sin embargo, el ex no lo toma en serio porque es mucho menor que nuestra prota. Al final, Ninsu termina yéndose con su ex, pero espera, una de sus colegas aparece, le pasa las llaves del carro a Sida y le dice que lo siga. Ninsu y Tsue llegan a un restaurante que solían frecuentar cuando estaban juntos. Él le dice que ese día es su aniversario y que no puede vivir sin ella. Ninsu, siendo muy clara, le responde que esta será la última vez que se vean, que lo mejor es ser como dos extraños y que para ella todo terminó. Se levanta para irse, pero se da cuenta de que Sida está allí. Sin dudarlo, lo llama, le toma la mano y le dice que su novio ha venido por ella. Se van juntos, dejando a Alex con las palabras en la boca. Más tarde, cuando cae la noche, el galán la lleva a su casa. En plan más serio, él le dice que no estuvo en su pasado, pero que le gustaría ser parte de su futuro. Le confiesa que le gusta y le abraza. Ninsu, un poco confundida, se lo toma como una broma y se despide. Al día siguiente, Sida le deja flores a su amada en la oficina. Al principio, ella ve la tarjeta y la tira a la basura, pero luego se arrepiente y la recoge. Parece que el amor ya está tocando su corazón. Más adelante, Sida está conversando con su enamorada y le menciona con una sonrisa que sigue esperando su respuesta a la confesión que le hizo. Él está convencido de que ella siente lo mismo. Lo puede ver en sus ojos, pero antes de obtener una respuesta clara, tienen que seguir con el trabajo porque están en la oficina. Más tarde, Ninsu tiene que ir a una villa un poco lejana para encontrarse con un cliente y Sida decide acompañarla. Sin embargo, al último momento, Sida recibe una llamada para ir a recoger a su madre que acaba de llegar, así que se tiene que ir. Ninsu llega sola al lugar, que está bastante retirado y aislado, y pronto se da cuenta de que el cliente actúa de forma muy sospechosa. Después de un rato, el hombre la ataca, diciéndole que le gusta. Ella logra escapar de la casa como puede, pero sus intentos de huir son en vano. El hombre al alcance intenta abusar de ella, y como ella se resiste, ahora parece decidido a desvivirla. Unos días antes del incidente, los protas habían visitado a la madre de Sida. Él compró un montón de cosas para la señora y pasaron un rato muy agradable junto a Ninsu. Volviendo al presente, el hombre que atacó a Ninsu está a punto de desvivirla, pero por suerte, Sida llega justo a tiempo y la salva. El hombre es arrestado y llevado a la policía. Más tarde en el hospital, Ninsu sigue asustada, así que le pide al galán que se quede con ella. Es entonces cuando descubrimos que Sida había instalado una aplicación de rastreo en el teléfono de la prota, por eso siempre aparecía donde ella estaba. Aunque suena un poco raro, gracias a eso pudo salvarla. Sida se queda toda la noche cuidándola con mucha ternura. Días después ella vuelve al trabajo y nuestro Totolito decide mantener su romance en secreto. Sin embargo, como Ninsu sigue un poco herida, su galán se muestra muy atento y cariñoso. Por la noche todo el equipo va a una discoteca y Sida, con un plan en mente, se rodea de varias mujeres para intentar despertar los celos de su amada, y parece que funciona. Ninsu no puede evitar verse algo molesta. Luego los dos se van a comer juntos, y nuestra hermosa prota finalmente confiesa sus sentimientos a su galán. Emocionado, Sida saca un hermoso collar que había comprado para ella, y se lo pone con mucho cariño. Al día siguiente, nuestros Totolitos aprovechan un momento a solas en el trabajo para coquetear. Todo está yendo de maravilla, y cuando están a punto de darse un beso, ¡pum!, una empleada aparece de repente y los interrumpe, creando una escena un tanto divertida y llena de nervios. Casi los atrapan en plena acción. Tarde en la noche, Ninsu regresa a la empresa y Sida la ve. Ella parece triste.
así que él la abraza y ella empieza a llorar por la situación de su madre. Por suerte su galán está allí para consolarla. Al día siguiente, nuestros totolitos llegan a trabajo muy felices, tomados de la mano, sin darse cuenta de que uno de sus compañeros los ve. Durante una reunión, este compañero le cuenta a otra colega lo que vio por la mañana. Sin querer, termina mostrando esos mensajes a todos los presentes, revelando la relación de la pareja. Ninsu y Sida se toman de las manos y todos en la oficina empiezan a aplaudir su noviazgo. Más adelante, la parejita asiste a una fiesta donde estarán los padres de Sida. Al llegar, Ninsu le pregunta si su padre es San Haitian. Poco después, empieza a sentirse mal y recuerda el día lluvioso en que su madre tuvo un accidente. Por el malestar decide irse, pero tropieza con la madre de Sida, que la llama Don Min. A la mañana siguiente en la oficina, Ninsu está muy seria y distante con su galán. Él se acerca para preguntarle qué le pasa, pero ella no dice nada. Días después, Ninsu habla muy seria con su galán, Sida, y le dice que ha estado pensando en su relación. Llega a la conclusión de que no son aptos para estar juntos. Aunque él intenta entender por qué ha tomado esa decisión, no consigue ninguna respuesta clara de su parte. Más tarde, los protas tienen una discusión. Sida, todavía confundido, sigue tratando de comprender por qué ella lo está rechazando. Finalmente, Ninsu, molesta, le dice que él es demasiado infantil y que no soporta a su familia, y por eso no puede estar con él. Al día siguiente, llega a la oficina una chica bastante sexy buscando a Sida. Se trata de su cita, y todo esto es parte de su plan para atraer la atención de su amada. Sin embargo, durante el camino, la chica empieza a hablar mal de Ninsu, lo que molesta mucho a Sida, y termina regañándola. Por la noche, el galán está muy triste en su parque, recordando los momentos felices que vivió junto a su novia, lo que solo le causa más tristeza. Al día siguiente, Ninsu se reúne con la madre de Sida, quien le agradece por alejarse de él y le pide que lo despida. Según la madre, verse todos los días solo hace que el prota no pueda olvidarla. Ninsu está haciendo todo esto para evitar que Sida descubra la verdad. Ella también es hija de su padre. ¿Qué? Esta es la revelación más reveladora de todas las revelaciones reveladas. Varios días después, Ninsu cita a su galán para hablar. Sida llega feliz, pensando que se van a reconciliar, y hasta logra hacerla reír, pero la situación es más complicada de lo que parece. Además de querer alejarlo de su vida personal, nuestra prota también le pide que le venda las acciones que había comprado, diciéndole que para él ese trabajo es solo un juego. Aunque Sida le hace muchas preguntas, no consigue ninguna respuesta, y triste se va. Por la noche, Sida le manda un video a Ninsu que la deja muy preocupada. Intenta contactarlo, pero no lo consigue, así que desesperada, logra localizar el hotel donde está y se va de inmediato. Al llegar, lo encuentra intentando saltar por la ventana. Ella se enfurece y empiezan a discutir. Sin embargo, Sida la abraza, y aunque ella se resiste al principio, finalmente lo deja y ambos lloran juntos. Luego terminan besándose, hasta que ella entra en razón y se marcha. Más tarde, Sida se entera de la verdad a través de su madre. Resulta que la madre de Ninsu fue la primera esposa de su padre. Con el tiempo, ella quedó embarazada, pero se negaba a tener intimidad con él, lo que lo llevó al divorcio. Después, su padre se casó con la madre de Sida. Debido a la posibilidad de que sean medio hermanos, Ninsu decidió alejarse de él. Al enterarse de todo esto, el prota va de inmediato a buscar a su amada hermana. Después de una larga conversación, ambos deciden hacerse una prueba para saber la verdad. Si resulta positiva, serán los hermanos más cercanos, y si es negativa, se amarán y estarán juntos para siempre. Al día siguiente, llega el momento de la verdad. Los resultados de la prueba ya están listos, pero Ninsu está muy nerviosa, así que baja y le pide a Sida que sea él quien le diga el resultado. Sida baja y abraza a Ninsu, quien cree que los resultados muestran que son hermanos. Cuando ella ve los resultados, descubre que no están relacionados, así que celebra la noticia con un beso lleno de amor y esperanza. Más tarde, Sida lleva a su amada a casa. Aunque ella le pide que se vaya, sus intenciones son otras. Travieso comienza a besarla y terminan pasando la noche juntos, haciendo cositas que solo los casados pueden hacer. A la mañana siguiente, ambos amanecen felices porque ya no son señoritos, y mientras desayunan, Ninsu recibe una llamada y rápidamente va a encontrarse con un hombre que la está buscando. El hombre le revela una verdad muy dolorosa. Él trabajaba con el señor San, y cuando las cosas iban mal, San contrató a alguien para lastimar a su madre. Como resultado, la madre de Ninsu fue abusada y quedó embarazada, pero nunca dijo nada, solo se divorció en silencio.
Más tarde, Sida le trae información sobre su padre biológico, pero nuestra prota decide no verla, prefiriendo no arruinar los recuerdos felices de su infancia. Lo importante es que se tienen el uno al otro y juntos pueden superar cualquier obstáculo. Finalmente, vemos a Sida agradeciendo que las cosas ocurrieran de esa manera, porque gracias a todo eso, ahora pueden estar juntos y felices, tal como se les ve al final de esta historia llamada Paternity Tester. Este drama presenta una trama cargada de emociones intensas, secretos familiares y un amor que enfrenta obstáculos difíciles. La historia de Sida y Ninsu está llena de momentos tensos, desde los malentendidos y las diferencias familiares hasta la dolorosa revelación sobre el pasado de la madre de Ninsu. A pesar de la gravedad de los conflictos, el drama logra mantener el interés del espectador al mostrar el crecimiento emocional de los protagonistas y su decisión de luchar por su amor, incluso cuando parece que todo está en contra de ellos. La evolución de la relación entre Sida y Ninsu es un elemento central que añade profundidad a la historia. A través de altibajos, momentos dulces y dolorosas verdades, ambos personajes se encuentran el coraje de enfrentar sus propios miedos del pasado, dándose cuenta de que su amor es lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. El drama termina con una nota esperanzadora, dejando un mensaje claro: el amor verdadero, cuando es sincero, tiene la capacidad de vencer incluso las pruebas más difíciles. Para más contenido como este, no se vayan sin darle like a este video y sin suscribirse a mi canal, además de escribir en los comentarios qué tipo de dramas les gustan. Y recuerden, el amor es la máxima expresión de la voluntad de vivir. Bye bye.